Muy bien, muy bienvenidos a esta segunda parte de la plática sobre la resurrección de la carne. La Santa Fe Católica, más importantes, más reiteradas por el divino Salvador de el misterio asombroso en el cual estamos. Los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, de la Santísima Trinidad, que nos va a resucitar, de nuestro divino Salvador, que resucitó y nos va a hacer su cuerpo, modelo al cual nosotros nos vamos a asemejar, Dios mediante, de la Santísima Virgen, que ya reina gloriosa en el paraíso. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Glorioso San José, esposo de María, en todos los instantes, sé tú mi amparo y guía, y no me desampares en mi última agonía. Amén. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Primero, una pequeña disculpa. Ha habido problemas con uno de los videos para ser vistos. Dios mediante, esperamos que ya haya quedado resuelto, de tal manera que la plática última sobre la familia puedan acceder a ella muchos hogares, muchos esposos o mucha gente que quiere casarse y les sea de provecho. Tengan presente en esas pláticas como en esta, que es de orden más dogmático, no se dice todo lo que se puede decir. Hay cosas que se pueden complementar, de ahí vienen las mismas preguntas que se hacen, pueden ayudar a precisar o a dar un poco más de luz sobre lo que se ha explicado. Entonces, esta segunda plática, hemos llegado a la resurrección de la carne en función de lo que nos distingue a los que van a resucitar gloriosos respecto de los que no van a resucitar para el cielo, sino para la condenación, como dice nuestro Señor. Solo como repaso del punto anterior, hay 4 características de los cuerpos de todos los resucitados, sea que se salven, sea que se condenen, que tienen en común, dice San Roberto Belarmino, que son de orden natural, digamos, es devolverle a los cuerpos la vida que no tenían, porque habían muerto. No es el alma la que se esfumó, sino es el cuerpo que se redujo a cenizas. Entonces es el cuerpo el que ha resucitado, es el cuerpo que recupera el principio vital que se lo da el alma inmortal. El alma inmortal sea del que se perdió para siempre, el alma inmortal sea del que por la gracia de Dios se salvó para siempre. Y esas características comunes a ambos cuerpos, de los que se salvan o se condenan, son la identidad, es el mismo cuerpo que recibieron de sus padres, porque si no,
no recibirían la retribución a aquellos que hicieron las obras buenas o las obras malas. La integridad, es decir, los cuerpos resucitan enteros, sea para su felicidad o para su desgracia. La incorruptibilidad, es decir, los cuerpos no van a sufrir con el transcurso del tiempo, después de resucitado, la descomposición, el envejecimiento y la corrupción, digamos, ¿no es cierto? Como cuando estaban en esta vida. No, perdurarán incorruptos. Y la inmortalidad, que es decir, nunca más morirán. Nunca más se volverán a separar de su alma. Los de los condenados, por supuesto, lo único que van a querer va a ser morirse, pero nunca les llegará esa muerte. En cambio, los resucitados para la gloria no harán sino gozar de esa vida, que es la vida eterna, la vida que nos mereció Jesucristo y que ellos supieron aprovechar. Antes de entrar en algunas, en las dotes de los cuerpos gloriosos, propias de ellos, solamente quería leerles un texto de San Agustín, muy bonito, muy impresionante, que tiene más encima, siendo, ¿no es cierto?, el más grande de los padres de la Iglesia latina, de la Iglesia en Occidente, tiene la autoridad de haber sido puesto por el Catecismo de Trento a la reflexión, a la meditación de los sacerdotes y del pueblo cristiano. Y dice San Agustín en este texto: ningún vicio habrá entonces en los cuerpos. Si algunos hubiesen sido excesivamente gruesos, no tomarán toda la mole del cuerpo, sino que se reputará superfluo aquello que excediere su debida proporción. Y al contrario, Cristo restituirá por virtud divina todo lo que la enfermedad o vejez hubiese consumido en el cuerpo, como también lo que faltare a los que hubiesen sido muy flacos y delgados, porque Cristo no solamente nos volverá el cuerpo, sino también todo lo que la miseria de esta vida nos hubiere quitado. No recobrará el hombre los cabellos que tuvo, sino los que fuere decente tener, según aquello. Todos los cabellos de vuestra cabeza están contados, porque se han de restituir según la divina sabiduría. Es muy bonito esto, es muy profundo. Alguien lo podría tomar superficialmente, tomarlo un poquito así a la chacota, y hay que tomarlo como corresponde. Dese cuenta, cita un texto bíblico, por una parte San Agustín, y por otra es una muestra de que la obra de la creación divina, de esa revelación tan maravillosa, tan precisa de la creación de Adán, con cuánta delicadeza Dios formó el cuerpo de Adán, y después la maravilla de la creación de Eva, de su cuerpo, de su alma también, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando aquí de los cuerpos. Entonces, es la creación de Dios, los dos cuerpos que Dios formó directamente, y reveló su creación. Reveló su creación. Entonces, después los cuerpos, claro, van a ser engendrados con la cooperación de los padres, y van a ser engendrados ya a causa del pecado original de Adán y Eva, con lo que trajo consigo el pecado original, en desmedro del alma y del cuerpo. Y de allí lo que veíamos la vez pasada, las enfermedades, de que puedan haber cosas muy difíciles, ¿no es cierto? A veces les pregunta a la gente: padre, el sufrimiento de los niños, ¿cómo puede ser que un niño
nazca enfermo, o con tales dificultades o tales limitaciones. Y bueno, siempre tengan presente el dogma del pecado original, las consecuencias del pecado original y cómo eso afectó a ese plan original de Dios, donde Él quería que no hubiese muerte, que no hubiese enfermedad. Entonces ahora con la resurrección, al final del mundo, inmediatamente antes del juicio final, que será inmediatamente a continuación de la resurrección, es decir, no habrá tiempo para otras cosas, es Dios mismo que con su omnipotencia va a resucitar a todos los hombres de la historia, a todos sin excepción. No habrá nadie sin resucitar como no hubo nadie sin morir. Y los va a resucitar él mismo. De allí este punto teológico. No solamente cada uno tomará su propio cuerpo, cada alma tomará su propio cuerpo que recibió sus padres, sino que lo recibirá íntegros, enteros e incorruptos, incorruptibles. De allí esta perfección que se ve en el texto de San Agustín. Hasta el último detalle de maravilla. Unos para su gloria, unos para su gloria. La hermosura de los cuerpos para su gloria. Esta integridad, esta incorruptibilidad de los cuerpos, en el caso de los malos, para su desgracia. Y dice San Agustín, a propósito de esto, no se ha de confesar solamente esto de los mártires, sino de todo el mundo. Si alguien tuvo un accidente, poníamos el caso, ¿no es cierto? ¿Recuperará, padre, la visión? ¿Recuperará, padre, el brazo, la pierna o los miembros que hubiera perdido? Sí, los va a recuperar. No va a ser privilegio de los mártires que ofrendaron en holocausto sus propios cuerpos en fidelidad a nuestra santa religión. No solamente ellos, sino todos resucitarán con sus cuerpos enteros. Y dice San Agustín, no estarán sin aquellos miembros que les quitaron en el martirio, hablando de los mártires en particular, porque esa falta no podría dejar de ser vicio del cuerpo. De otra suerte, los que fueron degollados deberían resucitar sin cabeza. Imagínense San Dionisio, que se venera en París, que le cortaron la cabeza. Y cuenta la tradición, ¿no es cierto?, que se levantó para asombro de los que lo habían ejecutado y recogió su cabeza y se la puso debajo del brazo. Bueno, San Dionisio no va a resucitar con la cabeza bajo el brazo, porque supondría una imperfección, dice San Agustín. Va a resucitar con su cabeza en el lugar que corresponde. En el lugar que corresponde. Para su gloria. Para su gloria. Entonces, entremos de lleno, teniendo presente estos puntos, entremos de lleno en las dotes, como se llaman, de los cuerpos de los elegidos. ¿Cómo van a resucitar los cuerpos glorificados de los que salvaron sus almas y por eso salvaron sus cuerpos? Y por eso salvaron sus cuerpos. Primero se salva el alma. Primero recibe una sentencia en el juicio particular de salvación. Bueno, esas almas volverán a unirse a esos cuerpos. Ahí resucitarán esos cuerpos. ¿Y cómo van a resucitar esos cuerpos? ¿En qué se van a diferenciar de los cuerpos de los condenados? Después de ver esas 4 características de los cuerpos resucitados comunes a ambos. Habrán características distintas, ciertamente, ciertamente. Por eso decíamos con San Roberto Bellarmino que las características comunes eran, digámoslo así, de vida natural, de recuperar la naturaleza completa
del ser humano, que a diferencia de los ángeles, ¿no es cierto?, somos compuestos de alma inmortal y de, en esta vida, cuerpo mortal. Alma inmortal, cuerpo mortal. En la resurrección, alma inmortal con cuerpo inmortal, en unión substancial. Entonces veamos ahora con los elegidos, veamos las características propias y exclusivas de los que se salvaron y que nos anime a todos nosotros a trabajar con temor y con temblor por nuestra salvación. Será muy distinto en los cuerpos de los resucitados para la gloria de los cuerpos de los malos. Tendrán unas características que no tienen los malos. Y estas características las estudian los doctores escolásticos, los doctores de la Iglesia, fundados en las enseñanzas del apóstol San Pablo, en los textos de las Sagradas Escrituras. No son exquisiteces de los teólogos, cosas que podemos decir no tienen ninguna relevancia. No, señor, están fundados en la divina revelación. Y van a ver qué bonito y qué importante son estas enseñanzas. Los cuerpos, esta es la afirmación primera que tenemos que tener presente. Los cuerpos de los justos, de los que se salvan, serán transformados y glorificados según el modelo del cuerpo resucitado de Jesucristo. Es una participación en nosotros, en los que resucitemos gloriosos, una participación limitada de la gloria del cuerpo de Jesucristo resucitado. San Pablo nos dice, Jesucristo reformará el cuerpo de nuestra vileza conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Dice en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Conforme a su cuerpo glorioso. Y de allí, claro está, tantas enseñanzas de la divina revelación sobre la dignidad del cuerpo humano. ¿Y por qué no se lo trata de cualquier manera, sino que conforme a unas exigencias con que Dios nuestro Señor amorosísimamente nos lo dio? Tenemos que respetar nuestro cuerpo. Hay una ley natural, ciertamente, en relación a esto, pero también hay unas exigencias del orden positivo divino que conocemos clarísimamente en razón de la revelación. Si vamos a ser resucitados conforme al cuerpo glorioso de Jesucristo, ¿cómo debemos tratar nuestro cuerpo? Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, se siembra en corrupción el cuerpo, en la tierra, al sepultarlo, muerto, y resucita en incorrupción. Se siembra en ignominia y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en poder. Se siembra un cuerpo animal y se levanta un cuerpo espiritual. Lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 44. Y en esa misma carta a los Corintios dice lo siguiente, en los versículos 45, dice, y es muy importante esto, a propósito del texto de los Filipenses, aquí en Corintios dice, el primer hombre, Adán, fue alma viviente. Para San Pablo y la divina revelación, aquí no hay mono ninguno, ¿eh? Mucho cuidado con disparates
que por desgracia se repiten mucho por aquí y por allí, confunden a la gente. No, no, no. El primer hombre, Adán, fue alma viviente. El último Adán es espíritu vivificante. Pero no viene primero el principio espiritual, sino el psíquico. Luego viene el espiritual. El primer hombre hecho de la tierra fue terreno. El segundo es del cielo. ¿Cuál fue el hombre terreno? Serán los terrenos. ¿Y cuál es el celestial? Serán los celestiales. Y como llevamos la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es el hombre celestial? Serán los celestiales. La referencia de esta resurrección gloriosa a Jesucristo. Nos dicen entonces los teólogos, los doctores, la doctrina tradicional de la Iglesia, que la primera dote del cuerpo glorioso es la claridad o luminosidad de los cuerpos, por la cual el alma comunica al cuerpo suyo, al unirse a él de nuevo sustancialmente, al volver a ser un todo. Estaban separados y se vuelven a ser un todo. Esa alma que se salvó, esa alma que ya ve a Dios, le comunica a su cuerpo esta claridad o luminosidad que supone la suma felicidad de que goza contemplando a la luz divina de la gloria. En el mismo credo decimos, ¿no es cierto?, hablando de Dios, luz de luz, lumen de lumine. Esa luz que va a ver el alma glorificada, se va a irradiar, se va a comunicar, se va a participar misteriosamente al cuerpo glorioso, al cuerpo resucitado que va a glorificar así, haciéndolo resplandeciente como el sol y por lo mismo haciéndolo libre de todo lo que lo puede entenebrecer. Esta claridad, esta luminosidad, lo hace rebosar de una hermosura a lo divino, una participación de la hermosura de Dios, que es la hermosura de las hermosuras, ¿no es cierto? Y que está poseyendo esa alma y se la comunica a ese cuerpo. Y así nos da luz para entender esas palabras de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, que van a tener la mayor de todas las claridades en ese momento, en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es sano, tendrás luz en todo el cuerpo, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Si pues la luz que llevas en ti es oscuridad, ¿cómo serán de densas tus tinieblas? ¿Han visto la cara de maldad que tienen las fotos de los criminales? Uno los ve y se asusta solo ver la foto. Y bueno, al revés, ¿no es cierto? La luz, la paz, la hermosura que traslucen los santos. Imagínense, pienso en este momento, ver el cuerpo de Santa Catalina Labouré, que lo pueden ver por internet, la foto que está ahí en el santuario de la Rue du Bac en París, donde se apareció la Virgen Santísima y dio la medalla milagrosa. Uno ve el rostro de Santa Catalina Labouré y uno dice, pero qué hermosura. Y eso que no ha resucitado, ¿cómo será cuando resucite?
¿eh? Trasluce todavía la hermosura de su pureza, ¿eh? De su unión con Dios. Ese cuerpo va a resucitar. Y no va a resucitar en cualquier lugar, va a resucitar ahí, en la Rue du Bac, donde se le apareció la Virgen. Entonces, es muy bonito esto porque nos pone ante la verdadera hermosura, la verdadera hermosura. Hoy en día, en tiempos de tanto materialismo, con cuánta desvergüenza, ¿no es cierto?, se presenta como hermoso lo que no es hermoso, se profana lo que es sacratísimo. Entonces, contemplando esto, nos tenemos que nosotros todos animar a buscar la verdadera hermosura. Y esa es la hermosura interior que se refleja exteriormente. Y como nunca será así, cuando resuciten nuestros cuerpos con este don de la claridad o luminosidad. Seremos resplandecientes de luz, pues nuestro Señor nos llamó ya hijos de la luz. Que no seamos hijos de las tinieblas, dice, que seamos hijos de la luz, por algo será. No son palabras simplemente, digámoslo así, metafóricas. No, Señor. Van a ser realidad, Dios mediante, resucitando para el cielo. Dense cuenta que ya el profeta Daniel, describiendo el triunfo final de los elegidos resucitados, ¿eh?, dice, brillarán con esplendor del cielo, resplandecerán eternamente como las estrellas. Y el mismo Jesucristo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 23, los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a ser partícipes de alguna manera, limitadamente, se entiende, pero partícipes de estos rayos de gloria de Dios. Participaremos de él. Porque el sol es figura de Dios. Se lo llama el astro rey. En el Evangelio ya se nos muestra algo de esto con el mismo misterio que la liturgia y la tradición cristiana le ha dado una importancia única, porque lo tiene, que fue el misterio de la transfiguración de nuestro Señor antes de su pasión y su muerte. Cuando se transfiguró ante sus discípulos predilectos, San Pedro, el príncipe de los apóstoles, el primer papa, San Juan, evangelista, y nuestro apóstol, Santiago el Mayor, el padre y maestro de la fe católica de los pueblos hispánicos. Y dense cuenta lo que dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 2, a propósito de esta transfiguración, los llevó aparte a un alto monte y se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. San Pedro no quería irse de allí, no quería apartarse. ¿Cómo sería el presenciar esa maravilla? Imagínense, mucho más será estar en el cielo, porque San Pedro todavía no había resucitado, obviamente, porque todavía no ha resucitado el apóstol San Pedro. Cuando se aparece Jesucristo al apóstol San Pablo, perseguidor de los cristianos, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, de repente se vio rodeado de un resplandor que venía del cielo y cayó en tierra y oyó una voz. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. Solo alcanzó a percibir el resplandor. Hagámonos una idea de lo que va a ser la luz y la claridad de los elegidos. Y nos dicen los doctores de la Iglesia que la razón intrínseca, el motivo por el cual va a ocurrir esto, es en el gran caudal de hermosura
que, del cual va a participar el alma y va a comunicar al cuerpo. Teniendo presente que esto no será igual para todos. No será igual para todos los elegidos, ¿se entiende? Que los perdidos no lo tendrán jamás, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque será proporcionado al grado de gloria con que brille el alma. ¿Quién es el que tiene mayor grado de gloria dentro de las personas humanas que hay en el cielo? Bueno, evidentemente que es la Santísima Virgen María. Y nadie más hermosa que ella en el cielo, después de Dios, obviamente. Nadie más hermosa en su humanidad, la Santísima Virgen María, que después de la humanidad de Jesucristo, obviamente. Por eso digo la persona humana que está en el cielo. Jesucristo no es una persona humana, es una persona divina. Es la segunda persona, la Santísima Trinidad, con su cuerpo resucitado, hermosísimo, ¿no es cierto? Pero la persona humana que va a tener el cuerpo más hermoso, más luminoso, más claro, va a ser justamente la Santísima Virgen María. ¿Por qué eso? Porque nadie ha tenido más méritos que ella. La gloria es en proporción a los méritos. Por supuesto que los méritos son en proporción a la divina gracia. Nadie ha recibido más gracias que la Santísima Virgen María, obviamente, desde ya. Pero el punto es que los méritos serán en proporción, los que nos darán la proporción de la hermosura que tendrán los resucitados. Entonces, es ese grado de unión, en razón de los méritos, que le dará a los cuerpos esa luminosidad, esa claridad. Como dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 41, 42, uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, y aún una estrella difiere de otra en resplandor. Así será también en la resurrección de los muertos. Entonces esto es verdaderamente muy bonito, muy impresionante, y es por eso que se dice que es la primera dote del cuerpo glorioso de los resucitados. De aquí vienen todos los demás. Entonces, si viéramos nosotros lo que Dios mediante ocurrirá un día, así lo esperamos, ¿no es cierto? Trabajamos por esto todo. Si viéramos nosotros con nuestros ojos del cuerpo, el cuerpo de Jesucristo resucitado, el cuerpo de la Santísima Virgen, que están ya en el cielo, evidentemente quedaríamos deslumbrados de su hermosura. Han comentado los santos, ¿no? Que si se manifestaran en su hermosura, tal cual son, ellos así, en esta vida, se asomaran así, en el esplendor de su gloria, no simplemente en un atisbo, digamos, en el esplendor de su gloria. Los que estamos vivos en este momento nos moriríamos. El alma se arrebataría, saldría del cuerpo. Es tal la impresión que produciría. Resucitados gloriosos, ya vamos a ser inmortales, no vamos a poder morir. Vamos a contemplar deslumbradamente la maravilla, la hermosura de Jesucristo y la hermosura de la Santísima Virgen. Y comenta un autor, un teólogo, una cosa muy interesante a propósito de esto. El cuerpo humano, aún acá en la tierra, aún antes de esa glorificación, es una verdadera obra de arte. Los artistas, pintores y escultores de todas las épocas, de todas las razas, en todas las culturas, han reproducido la belleza del cuerpo humano. Lástima que muchas veces profanen una cosa tan bella como el cuerpo humano para convertirla en una de las más inmundas e inmorales, en una pornografía baja y desvergonzada. Pero no cabe duda que contemplado con ojos limpios y finalidad sana, el cuerpo humano constituye aún acá en la tierra una verdadera obra de arte maravillosa. Claro, si lo hizo Dios. Si lo hizo Dios. Pues, ¿qué será del cuerpo humano espiritualizado,
del cuerpo glorioso, radiante de luz, mucho más resplandeciente que el sol, porque la comparación con el sol es una comparación, pero será más resplandeciente que el sol que vemos todos los días salir. Santa Teresa tuvo una visión un día que nos pueda llevar a atisbar estas hermosuras. Y nuestro Señor, lo único que le mostró de sí mismo fue una de sus manos, sí, su mano, parte de su cuerpo, una de sus manos glorificadas. Y decía Santa Teresa de Ávila, por la impresión que le produjo la hermosura de la mano glorificada de Jesucristo, con su divina llaga, por supuesto, que la guarda él en el cielo. Decía ella que la luz del sol es fea y apagada comparada con el resplandor de la mano glorificada de nuestro Señor Jesucristo. Y agregaba, ese resplandor, siendo tan intensísimo, no molesta, no daña la vista, sino que al contrario, la llena de gozo y de deleite. Dese cuenta cuando hay estos eclipses y advierte mucho cuidado, como ven el sol, se pueden quemar la vista. Con el cuerpo glorificado de Jesucristo. Miren la precisión de Santa Teresa de Ávila, que hablaba como una gran teóloga. Miren la maravilla. Siendo intensísimo el resplandor, no molesta, no daña la vista, sino que al contrario la llena de gozo y de deleite. Entonces, agreguen a eso el cuerpo maravilloso, hermosísimo de la Santísima Virgen María, en el cual se formó la humanidad santísima de Jesucristo. Agregan a eso los cuerpos de todos los elegidos. Que dice el Apocalipsis que son incontables. Incontables. ¿Qué maravilla va a ser esto? Que es accidental a la felicidad del cielo. Pero dense cuenta de qué accidental estamos hablando. ¿Qué accidental estamos hablando? Es una cosa de tal nivel, de tal dimensión, es que podríamos estar hasta el día de nuestra muerte meditando en esto. Será un espectáculo verdaderamente grandioso, deslumbrador, que llenaría ya por sí solo de inefable felicidad a los elegidos. A mí me impresionó mucho leer la vida de los santos mártires de Uganda, esos príncipes del África Negra, 24 muchachitos y muchachotes, digámoslo así, que no se dejaron corromper por el rey para el cual él trabajaban, que quería sodomizarlos, y murieron en los más macabros tormentos. Se ensañaron de manera espantosa. Sufrieron no solamente horas, días, algunos de ellos en las torturas que padecieron, y que le hubiera bastado simplemente decir, consiento en el pecado porque yo no soy capaz de soportar dolores como los que les infligieron. Háganse una idea solamente un instante. ¿Cuál va a ser la luminosidad, la hermosura de esos príncipes celestiales del África Negra? Con Carlos Luanga ahí en primera fila. Va a ser algo simplemente que no podemos pronunciar con palabras apropiadas. Eso en relación a la dote de la claridad o luminosidad. Veamos la segunda dote que recibirán los cuerpos gloriosos de los elegidos.
desde el momento mismo de su resurrección. La segunda dote es la dote de la impasibilidad. La dote de la impasibilidad en virtud de la cual los cuerpos no sufrirán ninguna molestia, ningún dolor, ninguna incomodidad, ningún sufrimiento, ninguna enfermedad, en cualquiera de sus manifestaciones. Gozarán de la propiedad de que a ellos no les será accesible ningún mal físico de ningún orden, conocido o desconocido, porque justamente en el cielo no puede haber ningún mal. Tampoco para los cuerpos puede haber un mal en el cielo. Entonces serán absolutamente invulnerables a cualquier tipo de mal. Entonces la imposibilidad de sufrimiento, de padecer en la otra vida desde el momento de la resurrección. Dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, que Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y la muerte no existirá más, no habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ya ha pasado. Ya pasó todo eso. Por algo se le llama valle de lágrimas a la tierra, como le decimos en la salve. Esos sufrimientos, esas dificultades, esas penas, etcétera, son para nuestra salvación, para nuestra purificación, para nuestra prueba y merecimiento, para pagar por nuestros pecados. Pero en el cielo eso ya no habrá, no existirá más. Dice nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 36, ya no pueden morir porque son como ángeles y son hijos de Dios una vez que han merecido la gloria de la resurrección. Entonces, esa impasibilidad, dicen los teólogos, es consecuencia de esta perfecta unión del cuerpo resucitado al alma. Se vuelve a unir perfectamente, vuelven a ser un todo y esta vez inseparable. Esa alma que posee a Dios, que goza de Dios, sujeta plenísimamente, totalmente ese cuerpo, esa alma. Esa alma no puede padecer, no puede sufrir pena ninguna, ese cuerpo tampoco, que le está totalmente sometido. Comentan los teólogos, comentan los autores espirituales, no le afecta ni puede afectarle al resucitado el frío, el calor, ni ningún otro agente desagradable. Metido en una hoguera no se quemaría, sumergido en el fondo del mar no se ahogaría, en medio del fragor de la batalla los proyectiles no le causarían ningún daño, si se presentara. Las enfermedades no pueden hacer presa en él. El cuerpo del bienaventurado es absolutamente invulnerable al dolor. Y no, esto es muy interesante, muy bonito, y no porque sea insensible. No. Será muy sensible, pero no es por ser insensible. Al contrario, será sensibilísimo, porque estará maravillosamente adaptado para el placer. Gozará de deleites inefables e intensísimos, pero no será capaz de padecer dolor. Eso significa la impasibilidad del cuerpo glorioso. Lo dice el mismo texto del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16-17, ya no tendrán hambre, ni sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y guiará a las fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Hay un ejemplo muy impresionante, creo yo, que nos puede ayudar a imaginarnos esto,
que es el martirio de los mártires del Japón. San Pablo Miki y compañeros, que fueron 26 mártires japoneses que fueron crucificados y que en vez de parecer que pasaban tormentos, pareciera que estaban en una fiesta. Seguramente ninguno de nosotros hubiera estado allí y hubiera sido capaz de eso. Dice que cantaban salmos, que predicaban, que estaban verdaderamente en su salsa. Y si me lo permiten, se los digo, se los leo, por un testigo contemporáneo. Una vez crucificados, eran admirables en su constancia. El hermano Martín cantaba salmos de acción de gracias a la bondad divina, intercalando el versículo: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El hermano Francisco daba gracias a Dios. El hermano Gonzalo rezaba en voz alta el Padre Nuestro y el Ave María. Y Pablo Miki se tomó la molestia de predicarles a los verdugos. Llegado este momento crucial de mi existencia, no creo que haya nadie entre vosotros que piense que yo voy ahora a mentir desde el púlpito en que estoy. Les declaro que el único camino que lleva a la salvación es hacerse cristianos. Y como este camino me enseña a perdonar a los enemigos y a todos los que me han ofendido, perdono de buen grado al Rey y a todos los que han contribuido a mi muerte, y les pido que quieran recibir la iniciación cristiana del bautismo. Miren qué bonito. Quiere que se bauticen para que se puedan salvar. Los perdona. No hay rencor. Es una de las características del martirio. Y unos a otros se animaban: ya llegaremos al paraíso, ya estaremos en el paraíso. La tercera dote del cuerpo glorioso. Porque si los mártires del Japón estaban en fiesta, parecía ahí en los tormentos, imagínense cómo estarán gozando ahora. La tercera dote de los cuerpos gloriosos es lo que se llama la dote de la agilidad. La dote de la agilidad. En virtud de la cual el cuerpo se verá totalmente libre de la carga que ahora le oprime. Tan fácilmente podrá moverse a donde quiera el alma, que no habrá nada más veloz que su movimiento. Es decir, la suma facilidad que tendrá el cuerpo en seguir las indicaciones y los quereres del alma. Muy distinto de lo que nos ocurre hoy por hoy. Con toda buena voluntad nos queremos despertar rápido y a veces se necesita gran heroísmo para saltar de la cama, como hacen los monjes, digamos, al escuchar las campanas. Otros no son tan ágiles, ¿no es cierto? Bueno, aquí los cuerpos serán de una agilidad maravillosa. En las Sagradas Escrituras hay varios pasajes al respecto, ¿no es cierto? Uno de ellos, San Pablo en la primera carta a los Corintios dice: lo que se siembra en debilidad resucitará lleno de vigor. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 3, versículo 7, al tiempo de la recompensa brillarán y discurrirán como centellas en cañaveral. Parece que volaran las centellas en el cañaveral. Entonces, el peso que sentimos hoy en día, que tiene el cuerpo terrestre, un fruto de la ley de la gravitación, ¿no es cierto?, será, digámoslo así, superado por esta sujeción del cuerpo al alma.
¿Mm? El cuerpo resucitado de Jesucristo nos muestra claramente cómo se parecía verdaderamente volar, ¿no? Que estaba aquí y en un instante estaba allá. ¿Mm? La agilidad del cuerpo resucitado de Jesucristo, que es a semejanza de quien resucitaremos. ¿Mm? Entonces, es el total dominio, el total señorío de esa alma gloriosa sobre su cuerpo, porque ella es el motor, el principio vital que hace moverse el cuerpo y que ahora lo tendrá verdaderamente en una sujeción espléndida. Esta agilidad que comentan los teólogos escolásticos llevará a los bienaventurados a poder trasladarse corporalmente a distancias remotísimas y casi instantáneamente. Y el casi es porque Santo Tomás, el doctor común, el más grande de todos los teólogos, advierte que por rapidísimo que sea este movimiento, requiere indispensablemente de 3 instantes. Santo Tomás es de una precisión exquisita, ¿no? De 3 instantes. El de abandonar el punto de partida, el de adelantarse hacia el punto de llegada y el de llegar efectivamente al término. Eso se puede hacer, se podría decir, ¿no es cierto?, en una millonésima de segundo, bueno, pero en una millonésima de segundo. Pero no se puede hacer en un solo instante, porque los cuerpos seguirán siendo cuerpos. Tiene que transcurrir entonces algún tiempo, dicen los teólogos, aunque sea imperceptible. Una millonésima de segundo, pero una millonésima de segundo, porque los cuerpos siguen siendo cuerpos. Verdaderamente resucitamos, no se olviden jamás de eso. Prácticamente equivale a la velocidad del pensamiento. Se pone un ejemplo que creo muy bonito porque nos ayuda a entender mejor todo esto. Si ustedes se imaginan, ¿no es cierto?, con las alas de la imaginación, pongamos la imaginación a volar, nos podemos trasladar de este mundo a regiones remotísimas, de la Tierra a la Luna, a otra galaxia, a las más remotas estrellas. Pero nuestro cuerpo permanece inmóvil en el lugar donde nos encontramos mientras la imaginación realiza su vuelo fantástico. En el cielo, con el cuerpo ya resucitado, acompañará al pensamiento a cualquier parte donde quiera trasladarse, por más lejano que sea aquel lugar. Y en eso consiste esta dote de la agilidad. Tengan presente, ya Dios mediante veremos eso, pero simplemente para que les suene. Es que el mundo visible, el mundo creado por Dios, no será aniquilado, no será devuelto a la nada. Entonces, por eso se explica que se puede hablar de trasladarse de un lugar a otro, de una estrella a otra estrella. Noten ustedes en la vida de nuestro Señor, algo de esto hay cuando camina sobre las aguas. ¡Qué agilidad! E hizo caminar a San Pedro sobre las aguas. Y San Pedro de repente, ¿no es cierto?, tembló y se hundió. Y en la vida de los santos hay varios casos, entre ellos San Pedro Nolasco, ¿no?, que caminaron sobre las aguas. Imagínense con el cuerpo resucitado lo que va a hacer eso. Claro, en el caso de San Pedro Nolasco se trata de un milagro de Dios, obviamente, pero cuando estemos resucitados, eso va a ser una situación, digámoslo así, habitual. Allí tenemos entonces con la agilidad la tercera dote gloriosa del cuerpo de los elegidos. La primera, la luminosidad o claridad.
La segunda, esta dote de la impasibilidad. La tercera, la dote de la agilidad. Y la cuarta, que es la que nos toca ver ahora, es la dote de la sutileza. Más maravillas a las maravillas. Más maravillas a las maravillas que podremos, de las cuales podremos gozar desde el momento que nos salvemos. La cuarta, entonces, es que el cuerpo quedará espiritualizado. Se siembra un cuerpo animal, dice San Pablo. Resucita un cuerpo espiritual. Es un cuerpo espiritual porque es de tal manera la compenetración del cuerpo, de la materia, con el espíritu inmortal, glorioso del alma, que pareciera un cuerpo espiritual por su unión, por su sujeción, por todas estas características que vamos explicando. El cuerpo seguirá siendo material, pero tendrá esta dote de la sutileza. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. 20:19 nos dice: la tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, se presentó Jesús y en presencia de todos exclamó: la paz esté con vosotros. Versículo 26. 8 días después, los discípulos se hallaban nuevamente dentro de casa y Tomás estaba con ellos. Estando cerradas las puertas, se presentó Jesús y en presencia de todos exclamó: la paz esté con vosotros. Todos los padres de la Iglesia dan una relevancia única al hecho de que Jesucristo, resucitado con su humanidad, su cuerpo glorioso, traspasó por este don de sutileza el sello del sepulcro. Traspasó la piedra por este don de sutileza. El Evangelio nos dice claramente, aquí en el caso de las apariciones a los apóstoles, las puertas estaban cerradas. No crean ustedes que esto lo dijo por las puertas están cerradas ahí. No, es que justamente por algo se está diciendo. Porque Jesucristo nuestro Señor, con su cuerpo resucitado, glorioso, traspasó la puerta sin abrirla. El don de sutileza. No es que el cuerpo pasa a ser un cuerpo etéreo. Es que es el mismo cuerpo que tenía. No es que tenga ahora sea una sustancia espiritual y ya no una sustancia corporal. No, señor. Es que es la sustancia corporal que había recibido de su madre, en el caso de Jesucristo nuestro Señor, y en el caso de nosotros también, cuando resucitemos, Dios mediante, gloriosos. Ese cuerpo, el que tendrá esta característica. Noten en San Lucas, capítulo 24, San Lucas, capítulo 24, nos dice, versículo 39, versículo 39, lo siguiente: ¿de qué os asustáis? Mirad, les preguntó Jesús, ¿y por qué admitís esas dudas? Mirad mis manos y mis pies, soy yo. Palpadme y considerad que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es que si fuera otro cuerpo, un cuerpo espiritual que no fuera el cuerpo que recibió la Virgen, porque el cuerpo que le dio la Virgen Santísima por obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a su Hijo, es un cuerpo que sacó de su carne,
maternal, es que ya no sería él, soy yo, soy yo, aquí el resucitado. Por eso tengo este cuerpo con las llagas, ¿m? Por eso tengo estos huesos. ¿M? Miren qué impresionante. El dominio completo del alma sobre el cuerpo, una vez más, es el que le da este don de sutileza en cuanto a forma sustancial del cuerpo. El alma es la forma sustancial del hombre. Entonces, comentan los teólogos que siendo el cuerpo resucitado, glorioso, el mismo cuerpo que tenían anteriormente, por algo se habla de resurrección, quedará como espiritualizado, totalmente dominado, regido, gobernado por el alma, que le manejará a su gusto sin que le ofrezca la menor resistencia. Algunos teólogos, aquí algunos explican esto de una manera distinta, pero aludiendo a lo mismo. Así que aquí ya hay opiniones, digamos, de cómo se explica tal cosa, en el modo de actuar de esa sutileza. Pero están todos de acuerdo a lo que se refieren. Muchos creen que en virtud de esta sutileza, el cuerpo del glorioso de los resucitados podrán atravesar una montaña sin necesidad de abrir un túnel. Podrán entrar en una habitación sin necesidad de que les abran la puerta. Santo Tomás argumenta de otra manera explicando lo mismo, en lo cual están todos de acuerdo, porque está divinamente revelado. Entonces, Santo Tomás nos dice, los bienaventurados podrán atravesar una montaña sin necesidad de abrir un túnel, podrán entrar en una habitación sin necesidad de que les abran la puerta, pero eso será no en virtud de la sutileza en sí misma, sino de una nueva cualidad sobreañadida de tipo milagroso que estará totalmente a disposición de ellos. Son exquisiteces de los grandes teólogos, pero todos están de acuerdo que eso sí será posible, en razón de esa sutileza, por sí misma o a petición de este milagro para los resucitados que quieren hacerlo. Como quiera que sea, lo cierto es que podremos atravesar los seres corpóreos con la misma naturalidad sencillez con que un rayo del sol atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo. Esto es muy bonito y vamos terminando. Porque justamente es una de las cosas que relacionan los santos padres de la Iglesia, comentando la salida del sepulcro que estaba sellado, ¿no es cierto?, con la gran losa, se habían preocupado, la sinagoga, habían ido a pedir a Ponce Pilato, dejar todo bien resguardado para que nadie pudiera alegar de que Cristo Jesús había resucitado. Entonces los padres de la iglesia comentan, bueno, este Jesús resucitado, con su cuerpo glorioso, con este don de sutileza, pasa a través de la piedra y comentan como cuando Jesucristo milagrosamente salió del seno de su madre en el día de su nacimiento sin estropear su virginidad corporal, porque ella era virgen al concebir, pero también virgen al parir, al dar a luz. Y no solamente no fue estropeado, sino que fue consagrada su virginidad física, biológica, corporal, con ese paso milagroso de su divino Hijo al salir de su seno virginal materno. Miren las implicancias, miren las relaciones que hay en todo esto. Muy bonitas
de mucho interés para asomarnos a los misterios más grandes del amor de Dios para con nosotros y para con su Santísima Madre. Entonces, terminemos, para no perder el paralelo, con el estado de los réprobos, el cuerpo de los réprobos en el momento de su resurrección, no gloriosa, pero su resurrección verdadera de entre los muertos. Nos dice la doctrina tradicional de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, la doctrina inmemorial, puesto que Jesús nos advierte que resucitarán para condenación. Los cuerpos de los réprobos, de los malos, que resucitan para su condenación, para su muerte eterna, será su condición totalmente opuesta a la de aquellos que se salvan. Participarán del estado horroroso de sus almas. Como ellas son inmortales, claro, se unirán a esos cuerpos que ahora serán inmortales, ciertamente, pero para no poder morir nunca queriendo hacerlo. Su mala condición es cuádruple también. En vez de la impasibilidad que tendrán los cuerpos gloriosos, sus cuerpos serán pasibles, es decir, padecerán los más espantosos sufrimientos, aunque nunca se corromperán porque son incorruptibles. Pero van a sufrir indudablemente en los fuegos eternos del infierno, que nunca los consumirán, que nunca los destruirán, pero que siempre los atormentarán. Dice Isaías, capítulo 66, versículo 24, su gusano no morirá y su fuego no se apagará. Entonces poseerán en realidad una mayor capacidad de padecer que la que tenían aquí en la tierra. Claro está. Y una sensibilidad que los hará sentir más vivamente el aguijón del dolor, que los hará pagar por sus crímenes en la otra vida. La segunda característica espantosa del cuerpo de los condenados es que serán totalmente tenebrosos en su aspecto. Pues dice Isaías, el profeta, el capítulo 13, versículo 8, son los suyos rostros calcinados. Son los suyos rostros calcinados. Horribles a la presencia, a la vista, con una fealdad digna de los demonios, llenos de ignominia, permanecerán en la noche eterna, estarán rodeados de tinieblas. El fuego ya no iluminará, porque si el fuego ilumina en este mundo es porque está al servicio del hombre. El fuego en la otra vida, el fuego de la divina justicia, será para castigo de los condenados. La dote de la agilidad que tendrán los cuerpos gloriosos, bueno, la dote de la tenebrosidad es opuesta a la luminosidad, se entiende, ¿no? Allí la fealdad espantosa frente a la luminosidad o hermosura maravillosa de los salvados. En el caso del dote de la agilidad, será la contraposición, será el peso, la pesadumbre del cuerpo de los condenados. Pues sus almas estarán allí como encadenadas, como dice el Salmo 149, versículo 8, para trabar con grillos a sus reyes. Serán encerrados para siempre jamás y se sentirán abrumados como bajo el peso de onerosas cadenas que no les permitirán moverse de la posición en que cayeron en el infierno. Para siempre en la misma posición. Para siempre. ¿No se han dado cuenta a veces cuánto cuesta, cuánto molesto estar en la misma posición, incluso cuando están acostados en la cama? Hay que moverse, hay que buscar para siempre en la misma posición, por los siglos de los siglos.
la pesadumbre del cuerpo horroroso de los condenados. Por último, la note de la sutileza que tendrán los cuerpos gloriosos tendrá la contrapartida aquí, la brutalidad de la torpeza, digámoslo así, digamos, del cuerpo de los malvados. Sus cuerpos serán, de cierta manera, como dice Joel, capítulo 1, 17, se pudrirán las bestias de carga en sus inmundicias. ¿Cómo será la torpeza, la dureza contra la sutileza, ¿no es cierto? La dureza de estos cuerpos espantosos. Serán aplastados como por un enorme peso, experimentando la vergüenza de sus desordenadas pasiones y oprimidas por ellas. Son cosas muy misteriosas, indudablemente, y nos quedamos muy cortos con las palabras que decimos. Pero qué radical oposición, qué distancia infinita entre el gozo de los cuerpos resucitados, gloriosos, de los hijos de Dios, y el espanto, el horror, la fealdad de los que rechazaron el amor de Dios. De un amor de Dios pagado a precio tan caro, al precio de la sangre de Cristo, porque por los condenados Jesús también murió, pero ellos lo desaprovecharon. El que se condena exclusivamente por su propia culpa. Muy bien, llegamos hasta aquí por ahora. Son temas respecto a los cuales se habla poco y tenemos que hablar más, tenemos que meditarlo más, tenemos que darlo a conocer más, porque los santos lo han meditado mucho, porque han sido muy fieles a nuestro Señor, que habla mucho de la resurrección a la cual Él nos llama. La resurrección de nuestra carne que confesamos en el credo. Muy bien, Padre, no sé si hay alguna pregunta, algunas preguntas. Hasta aquí llegamos por lo menos, con lo que estén un poquito apurados, decimos una brevísima oración y respondemos preguntas que puedan haber. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.